Bien, estamos de vuelta con más de Primera Página, 6 de la mañana con 44 minutos. Comenzamos nuestro segmento de entrevistas este martes 4 de junio. Recuerden, @Primera Página, nuestra cuenta en las redes sociales, para que comiencen también a enviar sus preguntas y sus comentarios. Le damos la bienvenida al diputado Carlos Valero, integrante de la Comisión de Política Exterior Soberanía de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartir con su audiencia. Ayer en el plano internacional, y con lo que vamos a comenzar a conversar, se dio esta reunión esperada entre el Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima, donde, entre otras cosas, se habló de por supuesto, la ruta hacia unas elecciones libres que pasa por una transición pacífica. Siempre ha sido el acuerdo y el punto en común de las dos organizaciones que están en este momento acompañando el proceso político en Venezuela. Pero una de las cosas que ha destacado, y quería consultarle la posición de la oposición venezolana con respecto a la ampliación y uno de los acuerdos que se ha establecido entre ambos organismos de incluir a países que respaldan al presidente Nicolás Maduro. Hablaban el caso no de Rusia en concreto, hablaban el caso de Cuba y otras naciones que han venido planteando un respaldo más contundente en favor de Nicolás Maduro. Sí, bueno, esto lo que demuestra es el carácter global de la atención que genera la crisis venezolana para toda la comunidad internacional. Y efectivamente el Grupo Internacional de Contacto, que de alguna manera no, que representa a la Unión Europea, el Grupo de Lima, que está mucho más cercano a los países de la región, están buscando la manera de coordinar los esfuerzos diplomáticos, los esfuerzos de presión hacia una solución política a la crisis venezolana. Y evidentemente, para que esa solución política tenga mayor viabilidad y además tenga menos obstáculos, sería importante agregar a otros países que tienen intereses muy fuertes en Venezuela. El caso de Rusia es evidente. En el tema de los chinos, ellos son más pragmáticos, se meten mucho menos en la política, pero por supuesto también tienen muchos intereses en el país. Y otros países del concierto internacional, como tú lo mencionaste, Cuba, o esto que todavía queda de lo que llaman el ALBA, Nicaragua, Bolivia. Claro, el caso de Rusia, y lo vimos en la reunión con Colombia, ellos están abiertos a una solución política a este tema, pero el caso concreto de Cuba, por ejemplo, que ha tenido una posición mucho más frontal en defensa de Nicolás Maduro, ¿cómo creen que pueda impactar en un proceso de diálogo que busca precisamente un cambio político en Venezuela? Bueno, en el tema de los cubanos no se sabe mucho cómo piensan, porque ellos no conversan con nadie de la alternativa democrática. Nosotros hablamos mucho, por ejemplo, con el resto de la comunidad internacional, incluyendo por supuesto a los chinos, incluyendo a los rusos. Pero Cuba tampoco es que sea definitoria en el tema de la solución venezolana. Por supuesto, es un aliado fundamental de Maduro y de su grupo. La comunidad internacional considera que es importante involucrarlo en las conversaciones. Pero para nosotros lo fundamental acá es, primero, la cantidad de aliados que tiene la causa democrática venezolana, que tiene la causa de las libertades, la causa para que se termine el hambre, la miseria, los más de 4.2 millones de venezolanos que han salido, 4.5 según nuestras cifras, que han tenido que huir del país, y vemos casos como el de Wiria, o que me imagino que lo vamos a conversar también acá. En fin, para nosotros eso es lo fundamental. Por supuesto, hay algunos países que han vivido de la crisis venezolana y que han vivido también de una especie de diplomacia partidista dócil de Maduro con relación a esos aliados. Ellos que hablan de soberanía, de alguna manera entregaron buena parte de su soberanía a estos países que, sin hacer mucho, obtuvieron casi que de premio una gran nación con una de las reservas petroleras más grandes. Nosotros no tenemos ningún interés de entregarle nuestra soberanía ni las decisiones de nuestro país a ninguna potencia o no potencia. Sin embargo, este proceso que comenzó el 23 de enero con Juan Guaidó a la cabeza ha sido señalado por otro sector político, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, como precisamente un tema injerencista y de entregar la soberanía. Desde la oposición se dice que hoy hay injerencia de Cuba y de Rusia en Venezuela, pero por otra parte señalan que la injerencia que se busca es de Estados Unidos. Bueno, nosotros no tenemos ninguna actitud ni ningún comportamiento dócil, o que somos, como dice Maduro y sus amigos, somos las marionetas del imperio de la comunidad internacional. Nosotros hemos construido una enorme coalición de apoyo
a Occidente, de apoyo a la democracia y de apoyo a las libertades. En esa coalición sí está Estados Unidos, que cumple un papel muy importante, pero tenemos los países del Grupo de Lima, América Latina, tenemos casi la totalidad de la Unión Europea. Cuando tú te pones a ver la coalición de países que apoyan el proceso liderado perdón, por el presidente Juan Guaidó, cuando todos nos ponemos a ver esa coalición, no son únicamente los Estados Unidos. Evidentemente, ahí tenemos, qué sé yo, más de la mitad del Producto Interno Global apoyando una solución. Si hablamos cerca de 50 crisis, países. Sí, más de 50 países apoyando una solución a la crisis venezolana. Y además hay muchos países que no están incluidos dentro de estos 50, pero que dicen que debe haber elecciones, que Venezuela debe irse hacia un proceso de solución, muchos países del Caribe. Entonces, cuando tú sumas los que abiertamente apoyan más los que dicen en Venezuela hay un problema porque debe dirimirse mediante unas elecciones, estás hablando de una enorme mayoría de la comunidad internacional que tiene claro que en Venezuela hay una crisis que no fue generada por los que estamos intentando precisamente salvar al pueblo venezolano de esta tragedia, sino que fue generada por un modelo que agrede contra las instituciones, que agrede contra las normas, que intentó desaparecer de un plumazo la voluntad popular expresada en la Asamblea Nacional. Y digamos, ahí viene la enorme crisis y el enorme conflicto que la comunidad internacional está intentando resolver, Dios mediante, por la vía pacíficas, democráticas, constitucionales. Veíamos en esta reunión dos posiciones encontradas. Por una parte, el Grupo de Lima ha sido muy tajante en su apoyo a Juan Guaidó y en esa ruta que se ha planteado desde la oposición venezolana, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El Grupo Internacional de Contacto ha sido más reservado con la posición que ha mostrado. Y desde que esto inició, en 23 de enero, el tema del diálogo por parte de la oposición venezolana en un principio había sido rechazado. Juan Guaidó en distintas alocuciones habría dicho que no estaban dadas las condiciones para un diálogo, pero hoy vemos que quienes están respaldando este proceso están más sumados hacia un diálogo. ¿Está pasando lo mismo con la oposición en Venezuela? Mira, para la comunidad internacional, cada vez que hablan de diálogo, hablan de un proceso de negociación o de resolución. Que no es lo mismo diálogo y negociación, además. Sí, exactamente, pero para la comunidad internacional es como un sinónimo. Y para Europa, básicamente, bueno, primero los europeos desde un principio reconocieron el rol de Guaidó en liderar la transición. Y ahí no hay diferencia entre Europa y el Grupo de Lima. El tema con Europa es que ellos ponen énfasis de los tres elementos estratégicos de nuestra ruta, ellos ponen énfasis en elecciones. Yo, por supuesto, por cierto, comparto muchísimo del pensamiento europeo. No, todo esto que estamos haciendo nosotros es para que en el país haya elecciones libres, competitivas, con la debida observación internacional y para que más nunca en la vida de nuestra república haya un grupo que se imponga sobre otros y que quiera acabar con las instituciones y acabar con en ese caso, el concepto sagrado del voto. Pero en el fondo, tanto Europa como América Latina, como América del Norte, como buena parte de países también asiáticos, lo que están diciendo es, aquí las elecciones que se dieron no resolvieron la crisis política, muy por el contrario, la profundizaron, no la reconocen y debe darse otro proceso. ¿Pero qué va primero en ese proceso? ¿Cese de la usurpación o elecciones libres? Bueno, para nosotros... Es un debate que hay entre las dos visiones con respecto al conflicto nosotros tenemos venezolano. Una ruta, dentro de la alternativa democrática, nosotros tenemos una ruta y una línea estratégica que se traza desde la Asamblea Nacional y que establece lo que tú hace rato comenzabas, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Pero hoy parece el mundo estar sumado a unas elecciones primero que uno. Es que cuando nosotros hablamos de unas elecciones libres, en el fondo también tiene implícito el que ya no haya una usurpación. Elecciones libres es con un nuevo órgano electoral, elecciones libres es que no haya partidos inhabilitados, que no haya dirigentes inhabilitados. ¿Y puede estar el mismo ejecutivo en el poder? Bueno, nosotros tenemos una ruta y es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El país sabe lo que ha significado unas elecciones con Maduro en el poder. Bien, vamos a hacer una pausa. Un proceso que nos ha generado mucha más crisis y mucha más hambre y miseria. Nos toca hacer una pausa, 6:53 minutos de la mañana. Estamos conversando con el diputado Carlos Valero, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior y Soberanía de la Asamblea Nacional. En la próxima parte también vamos a conversar sobre las consecuencias de este conflicto político y una de ellas es el tema migratorio. En los últimos meses hemos escuchado distintas reseñas con respecto a lo que ocurre entre Trinidad y Tobago y la ciudad de Güiria. De eso vamos a estar conversando en la siguiente parte. Recuerden, @primera página en nuestras cuentas en las redes sociales.